Buenas tardes a todos. Vamos a hacer este espacio de conclusiones. Voy a compartir con ustedes algunas resonancias que ha tenido todas estas jornadas. Lo voy a expresar por medio de este escrito y luego vamos a abrir el diálogo para que todos nosotros podamos comunicarnos y también poder compartir juntos las diversas resonancias de esta jornada. Dice el Evangelio de Juan, los judíos discutían entre sí diciendo, ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Aquellas discusiones que inquietaban a los judíos han perdurado en el tiempo, si bien en algún momento de la historia de la teología en forma de polémica, muy lejos de aquellas, hoy más bien nos encontramos aquí en actitud creyente y orante ante el misterio de la fe. Sobre todo, hemos reflexionado armónicamente entre la fe y la razón, entre la ciencia y la tradición. Particularmente hemos desarrollado en abundancia las categorías de una presencia no estática, sino dinámica, una persona, no una cosa, una obra maestra del espíritu y una acción del hombre. Así cada hecho de la vida se encuentra envuelto por el misterio eucarístico y sobre todo el que ha sido de particular atención para el Congreso Eucarístico de Salta, la reconciliación. Hemos de darnos cuenta que la labor teológica será doxología, acción de gracias, o no será nada, expresión de un teólogo. Por eso creo que a todos nos reconforta contar desde ahora con una mayor riqueza de contenido de la fe, para estar más tiempo de rodillas, para permanecer más en silencio, para celebrar mejor el divino misterio y para ejercitar con mayor urgencia la caridad con el prójimo. Decía nuestro director de escuela utilizando una desafiante imagen ayer, el altar y el camino. Con la conciencia de que es tarea difícil sintetizar tanta riqueza de reflexión, es bueno intentar, aunque sea, un breve ensayo. Primero, planteo antropológico de la Eucaristía. Hemos afirmado que la presencia eucarística es ante todo una presencia corporal, personal, con aquella densidad de presencia que varios autores la entienden análogamente a partir de otro sacramento, el matrimonio. La Eucaristía es presencia que hace realidad la donación mutua de Dios a nosotros y de nosotros a Él. La Eucaristía es un acontecimiento de pertenencia, somos tuyos, tú eres nuestro. Una presencia histórica que nos invita a entrar en ella y hacer de la nuestra un tiempo con sentido, una verdadera salvación en la historia. Es una presencia que se actualiza como memorial, puesto que Jesús nos dijo, hagan esto en memoria mía, no solo para celebrar la presencia, sino además para reproducirla en la vida cotidiana. Tomen y coman, tomen y beban, es una misión cotidiana y es toda nuestra persona la que está llamada a recibir el don que se nos hace y volvernos don para los otros, presencia de Salvador en medio del mundo. Creer, celebrar y vivir, lo que hace rato compartíamos en el misterio de la fe, significará hacer realidad la voluntad salvífica de Dios, que es fundamentalmente una voluntad de comunicación. Dejarse transformar por la acción del Espíritu Santo que nos hace ser uno con Cristo, hacernos don y alimento para los demás. En este punto, un desafío para todos, pienso, es recuperar la riqueza del concilio y de Pablo VI en Mysterium Fidei sobre la teología de las presencias de Cristo, presencias reales en la asamblea, en la palabra, en el ministro, en las especies eucarísticas. Así nuestras celebraciones harán realidad la tan ansiada participación consciente, activa y fructuosa, incluso para aquellos que por diversas razones se ven imposibilitados de acceder a la comunión eucarística. Segundo,
La Eucaristía es sacramento de la nueva alianza. Es expresión de un pacto ya no fundado en el mandato de la enseñanza del Padre al Hijo, sino que se realiza por la gracia del perdón que nos fue alcanzada por la sangre de Jesucristo, sacerdote, altar y víctima. Al ser perfecta la inmolación, también lo es la alianza. Ya nada puede romperla, hemos escuchado reiteradas veces en estos 2 días. Es para siempre, puesto que se funda en Dios y no en las pobres fuerzas del ser humano. Cada sí de nuestra vida se funda de ahora en más en el germen positivo que la Eucaristía ha inaugurado. Es posible el para siempre, es real la fidelidad. La reconciliación más que conquista es don que brota de la cruz y de la Eucaristía. Tercero, la Eucaristía es la veracá por excelencia, acción de gracias y auténtica plegaria. Escuchamos las diversas referencias a las comidas judías. Perdona los pecados, es anáfora que expresa la potencia del Espíritu Santo, capaz de hacer realidad la anamnesis, esto es la actualización del misterio pascual. Así, la Eucaristía no es un hecho del pasado, guardado y archivado, sino una presencia dinámica que transforma no solo el pan y el vino, sino a toda la Iglesia en ofrenda permanente. Pienso que es un desafío seguir profundizando con el aporte de la tradición oriental el papel del Espíritu Santo en relación con la Eucaristía. Cuarto, la Eucaristía es el centro de la espiritualidad de la fiesta del milagro y de su pacto. Así, desde los orígenes eucarísticos de esta expresión de fe, podemos hablar realmente de una Pascua que testimonia, decíamos, la primacía de la gracia. Así cada milagro es ante todo Eucaristía celebrada y que hace los dramas de nuestra vida un verdadero espacio teológico, en el que toda situación límite se vuelve ámbito de alianza, espacio de pacto. La gloria del milagro será darnos como Él se dio, porque así se da gloria a Dios, haciendo lo que Él hizo. En definitiva, el milagro será transformarnos en aquello que recibimos al decir del santo de Hipona. Que el milagro sea en primer término eucarístico expresa que ya nadie puede excusarse de la fidelidad, puesto que la garantía ya no son las pobres fuerzas, sino la fidelidad de Dios amante, del que busca con su amor buscando el amor de un pueblo. Quinto, la Eucaristía como acción se prolonga y tiene como culmen la caridad. Así se comprendió desde el origen de los evangelios, particularmente en Juan, con el lavatorio de los pies, con los padres de la iglesia, sacramento que perdona y repara los vínculos lastimados, signo de reconciliación y de compromiso con el prójimo. Es memorial y por ello de acontecimientos que han constituido al pueblo como tal. Los rostros del Cristo sufriente, la realidad social, etcétera, son espacios para hacer brotar los frutos de la Eucaristía, una verdadera diaconía social, escuchábamos ayer. Ser eucarísticos es ser caminantes de la misma carne humana. Sexto, la Eucaristía, aunque sacramento instituido en un contexto de violencia, suma maldad y traición, sin embargo, Cristo se transforma en autoentrega. A pesar de la lógica víctima-victimario, la nueva alianza que obra Jesús anuncia reconciliación. Ni vencedores ni vencidos, sino hermanos y hermanas. La Eucaristía, en el Evangelio de Marcos, nos invita a vivir también en nuestro propio cuerpo y en el cuerpo de la Iglesia una asombrosa paradoja. El abandonado no abandona, sino que busca. El entregado en sufrimiento y dolor no se retrae, sino que invita a la Galilea del primer amor, para que toda historia, incluso la más oscura, pueda ser transformada. En la Eucaristía, Cristo sale a nuestro encuentro y nos recuerda que Él nunca deja de tomar la iniciativa. Aunque destrozado, rechazado, resistido, muerto, el Señor
no toma revancha ni se convierte en victimario, sino que ofrece la nueva alianza, su propio yo se entrega a favor de muchos. Pienso, a raíz de la charla de esta mañana, cómo el lobo no se dará cuenta de que es lobo, sino delante del cordero. Ante la víctima, el victimario se desarma. Ante la Eucaristía, podemos fijar la mirada en toda la masa de pecado y dolor que se posaba sobre Jesús y confiar en que un mundo nuevo es posible. Una sociedad argentina más humana nunca ha dejado de gestarse, sobre todo desde aquel momento en que se escuchó en la historia: tomen y coman, tomen y beban. Séptimo, Eucaristía y Espíritu Santo. Permítame decir que la acción del Espíritu Santo ha resultado, al decir de San Pablo también, embriagante en estas reflexiones, sobre todo porque una armonía entre cristología y neumatología se hace urgente, porque permitirá ver, por ejemplo, la experiencia de lo creado como Eucaristía, como decía hoy Verónica, como espacio de diálogo y de relación entre otros, además de apertura hacia lo distinto. Pensaba en todo el aporte de Ratzinger en aquel texto tan bonito, Soy cristiano, cuando se habla de los sacramentos naturales o originarios, como la creación también es Eucaristía. De hecho, es el Espíritu el que nos lleva a un perenne Pentecostés, según el decir de San Pablo VI. Fuego en el corazón, palabra en la boca, profecía en la mirada. El Espíritu Santo hace que los acontecimientos sean de comunión, no centrados en sí mismos, sino referidos al otro. Así, las crisis de relación de nuestro mundo no pueden ser simplemente explicadas desde la psicología, la sociología o la antropología, sino fundamentalmente desde la fe y particularmente desde el misterio eucarístico. El Espíritu obra el entendimiento y la comprensión de las lenguas. La Eucaristía es lenguaje cósmico que transforma cómo vemos y cómo transformamos el mundo. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, se obra una liturgia cósmica, una praxis de alguien que acontece y transforma todos los vínculos. Octavo, Eucaristía, celebración y adoración. Ha surgido en varias de las exposiciones esta relación, la comprensión de la Eucaristía como una y como otra, y de hecho que ha sido tema de discusión también en el concilio, en interpretaciones posteriores al concilio, y también objeto de reflexión de Pablo VI en Mysterium Fidei. Un tema que asomó muchísimo y que no solo es un problema teológico, porque a nosotros nos desafía también pastoralmente para la no cosificación de tan admirable sacramento y asimismo también la conciencia de que el sacramento es una acción eclesial. Seguramente cada uno tendrá sus apreciaciones y resonancias sobre el conjunto de nuestras jornadas, por eso habrá tanta síntesis como personas aquí presentes. Invito ahora a quienes desean compartirlas de manera espontánea para que abramos este espacio de diálogo y de reflexión. Muchas gracias. Bueno, agradezco sinceramente todo el conocimiento que me han transmitido, porque es tan hermoso y tan bello hablar de nuestro Señor, sobre todo de su cuerpo y de su sangre, y sobre todo el tema del milagro, que es un milagro realmente que va creciendo cada vez más y más. Y la fe que mueve a todo el pueblo, así sea desde aquel cerro lejano, que los hace traerlos en medio de la nada, en medio del frío, en medio del hambre o de las necesidades,
es la prueba contundente de que Él está aquí presente, de que Él se hace comunión junto a nosotros en ese día, en ese 15 de septiembre, que siempre renovamos ese pacto. Y es una fe que se hace como una onda expansiva que cada vez va contagiando a más y más, y como decían, cada vez son más los peregrinos, no solamente de esta provincia, sino de otras y de países que están viniendo porque son atraídos por esa curiosidad de querer experimentar lo que todo salteño experimenta cuando renovamos ese pacto, cuando renovamos nuestra fe, nuestro amor, nuestra entrega total hacia ellos. Sobre todo, hace que crezcamos como persona, porque está el peregrino que ya está planeando desde el 16 de septiembre cómo hacer para llegar al 15 de septiembre del año siguiente, hasta aquel que recibe al peregrino y que ya está planificando cómo hacer para atenderlo y darle todo lo que necesite. He visto cómo ha movido el corazón de cada policía, de cada enfermero, de cada persona idónea para atender y curar esos pies que vienen lastimados, lacerados, pero es como que Dios nos pone a prueba en el sentido de decir, es como curar cada una de sus llagas que se manifiestan año a año en ese milagro. Muchas gracias, muchas gracias. También se pueden hacer preguntas. A todos los expositores presentes. Bueno, primeramente quedé muy admirado por cada una de las ponencias. El misterio eucarístico es inabarcable, evidentemente, pero también me dejaron muchas dudas, ¿no? Y entre ellas está, tengo esta pregunta. Em, Hemos dicho de que en una de las ponencias diferenciamos entre pecado mortal y el pecado venial, ¿no? Y que la Iglesia nos aconseja en el catecismo no comulgar en pecado mortal. Mi pregunta es, ¿qué sucede, ¿no?, con aquella persona que está en pecado mortal y se acerca de todas formas a comulgar? ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede, digamos, en una próxima reconciliación? ¿Lo confiesa? Y unida a esa pregunta, ¿y qué sucede con el presbítero, ¿no?, que preside, ¿no?, que celebra y que comulga también, por supuesto, en pecado mortal? ¿Debería hacerlo o no? No sé quién puede. A tu lado tenés al que expuso sobre pecado venial y mortal. Una vez, cuando era cura tenía un año, mi hermana estaba en el colegio eh, y no sé, me preguntaba tal cosa y tal otra, y sobre un asunto de bioética, no sé qué, y entonces, y está bien, está mal, no sé qué le decía yo, y ella quería más claridad. Sí, pero más claro, onda mortal, me dijo así. Eh, a ver, qué sucede, eso lo sabe Dios, y cada uno, me imagino que mucha gente se acerca sin mucho, quizá no se da cuenta que tales acciones u omisiones son cosas graves en el seguimiento de Jesús, y bueno, si no son conscientes, no son responsables, por eso, o alguna, como dice en los documentos últimos, hay una especie de, ¿cómo se llama? Que dice, no, sí, bueno, ignorancia, no me sale la palabra. Hay muchos condicionamientos en las personas, y a veces eso que disminuye la responsabilidad que tienen, me parece. Yo creo que cuando quise decir lo mío, eh, que lo que vi en San Ambrosio es que hay mucha fuerza purificadora en la Eucaristía.
y para todo. Pero también quise mostrar en el mismo autor que somos todos de la iglesia y seguimos sus indicaciones que tienen su fundamento en la tradición y en la escritura, y que en la época de él, de San Ambrosio, no existía la confesión frecuente. Eso quería mostrar este aspecto purificador, pero a la vez teniendo en cuenta que usemos todo lo que hay ahora, incluso de los pecados veniales, por más que la Eucaristía me los perdone, en la ponencia mía o lo que yo estudié no implica no recurrir a este sacramento. Pero la pregunta bien directa tuya es: ¿qué sucede? No sé qué sucede. Y que el sacerdote, que cuando estábamos en el seminario, un director espiritual nos dijo una vez: los que mejores pecan son los curas, porque saben todo. Y bueno, sí, y eso es una responsabilidad, y creo que es una invitación a la conversión de todos, ¿eh? Y vale. No, en principio hay que confesarse si uno es consciente de pecado grave, a no ser que haya como se enseña en audiencia, ¿no? Tanto un laico como un sacerdote, puede haber algunos casos donde sea, como se llama, necesario, porque tiene que celebrar, y tanto a la gente, y bueno, tendrá que hacer un acto de contrición con la ayuda de la gracia lo más perfecto posible, y con el propósito de confesarse después, y listo. Eso vale para todo, me parece. Yo te puedo decir que es importante también, estamos hablando de la Eucaristía, pero también, bueno, vos sabés porque estás estudiando y lo repetimos, la palabra de Dios purifica también los pecados veniales en la celebración eucarística. A veces el común de las personas se dice del acto penitencial se perdonan los pecados. No, se perdonan en la escucha de la palabra. No es la palabra de Dios la que perdona los pecados, los purifica, los pecados veniales, ¿no? Y en el caso de los mortales, todos sabemos, ¿no? Como decía la señora, el grado de conciencia es importante acercarse al sacramento, pero también nos metemos en una línea compleja porque no siempre es posible poder acercarse, ¿no? a un confesor, encontrar alguien que nos perdone. Y entonces quizás allí hay otro tema y es más complejo, ¿no? Pero en principio una persona de conciencia formada, entiendo yo incluso como penitencia, no se acerca a la comunión sacramental, precisamente porque entiende que no lo puede hacer, ¿no? Me parece que es muy importante seguir la conciencia, ayudar a formar las conciencias, y después el aporte del Papa Francisco es no ser controladores de los demás. Es decir, vos comulgás, no, que se hizo todas esas cosas, no, hay que dejarlo de lado. Me parece que hay que animar a que todos se, se encuentren con la persona del Señor y hagan sus cambios, las conversiones que tienen que hacer, las decisiones para acercarse a la confesión, etcétera, y sin convertirnos en aduaneros, o como dice ese número 47, ¿no? Para no darle la espalda a ninguno ahí. En primer lugar, Marcelo, como director de la escuela, gracias, ¿no? por este espacio, y después a todos los que han compartido las ponencias, ¿no? Los que han llegado de Buenos Aires, Chaco, Colombia, los que han estado en vía online, porque todos los que han compartido las ponencias han, han expresado, han compartido el trabajo de reflexión. Y ayer Fernando lo decía, ¿no? Cuando él habló a la mañana, Fernando de Chile, en que él también nos compartió su reflexión fruto de su diálogo con los alumnos. Y creo que esto es lo que deberían generar estos espacios de la semana: primera de la teología, segunda de filosofía, que arrancará mañana, Dios mediante, porque la tarea de pensar, la tarea de escribir, la tarea de reflexionar, muchas veces en soledad, pero también debe ser acompañada de la realidad concreta, ¿no?
Y creo que en lo que tratamos de escribir, compartir, decir estos días, ese esfuerzo, ¿no? que muchas veces nos requiere un tiempo extra o una dedicación con atención a algunas cuestiones, nos tiene que animar. Creo que esta primera semana nos sirve como para animarnos y animar a los que son a la escuela a que sigamos trabajando de este modo, ¿no? Porque nos hace bien escucharnos, nos hace bien compartir las ponencias, nos hace bien saber que aquel está pensando algo y que yo también lo puedo estar pensando. Creo que Lucio sintetizó en esos 8 puntos algo muy interesante, que lo que hablaba alguien en una ponencia, después el otro un poco lo replicaba. No sé si se han dado cuenta de eso. O sea, era como algo que no nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Yo he dicho, no me he puesto de acuerdo con nadie, o sea, pero creo que eso nos anima a nosotros como una escuela pequeñita, floreciente, a animarnos. Entonces, en primer lugar, eso, gracias, animarnos, animarlos a que sigamos en esto. Y lo tercero es que también tendríamos que ir pensando en los temas de la semana, de lo que vendrá Dios mediante el año próximo. Y creo que aquí salió, y después lo podríamos seguir charlando, el trabajo del Espíritu Santo, o sea, la neumatología, ¿no? Creo que nos convoca a todos a pensar desde otras claves, que por ahí somos medio, eh, no digo desconocedores, pero por ahí nos cuesta, ¿no? Dedicarle un poco más de atención. Así que gracias a todos y animarnos a seguir trabajando. Gracias, Padre. Bueno, la verdad que el tiempo nos ha quedado muy corto, así que Claudia, te cedo la palabra y ya tendríamos que finalizar porque de la escuela de música nos esperan porque algunos de los músicos se tienen que ir y tendríamos que haber llegado media hora antes, entonces lo mismo luego voy a anunciar que otro canal de comunicación podría quedar. Dice el Principito que en todo desierto siempre hay un oasis. Para quienes tenemos un largo caminar en el área de la religión aquí en Salta, esto ha sido un oasis. Yo se lo agradezco de corazón y sé que hay muchos profesores, algunos colegas que nos conocemos de años. Es muy importante estos espacios y les agradezco por esto y que ojalá sea cada vez más continuo. Que nos hayan dado permiso ya para poder uno estar aquí es todo un milagro, pero bueno, me resonaban dos cosas. Una, la acción de la Trinidad. Si bien pusieron en algún momento uno de los expositores decía qué fabuloso que hace Jesús la Eucaristía y en realidad la hace el Espíritu Santo, decía, ¿no? Y bueno, la acción es trinitaria, ¿no? Eso me quedaba resonando y después la cosa que le agradecía también a Juan hace un rato, la realidad que me venía, lo de Benedicto, de sentarnos en la mesa del reino, victimarios y víctimas, ¿sí? Es una invitación, yo digo, todavía muy osada para todos nosotros. Cuando lo planteamos frente a las situaciones donde hay violencia, donde hay sufrimiento del inocente, donde está el abuso, la muerte, la violencia, eh, todavía cómo tenemos que crecer, cómo tenemos que formar conciencia, porque el hecho de que por ahí algunos decía recién uno de nuestros seminaristas, ¿qué pasa con el pecado mortal? Y en realidad tenemos que formar. Y creo que hay, por ejemplo, la catequesis de iniciación, que tiene como un muy fuerte sentido de lo que marcaba el Papa Francisco en el año de la misericordia, fue reforzar justamente que el sacramento de la reconciliación no es un peldaño para la Eucaristía, es un sacramento. Y si bien está muy ligado, poder formar allí a nuestros niños y jóvenes y también, obviamente, cada uno de nosotros. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Gracias. Muchas gracias. Fue maestra de religión, por eso. En la primaria, es joven, ¿no? Se nota. Bueno, muchas gracias, Padre Lucio, por esta formidable síntesis que nos permite dar un cierre.
Concluimos entonces estas primeras jornadas de teología con un corazón agradecido.